Vamos a iniciar entonces con la cuarta sesión del curso. Informe de auditoría y cierre de no conformidades. Bueno, quise poner esta diapositiva que ya la había mostrado en la primera sesión para que vieran un esquema como recuerdo o como conclusión de lo que se ha visto en este curso. Resumen más bien de lo que hemos visto en este curso. Iniciamos primero con una sesión, un capítulo de generalidades. En la segunda sesión se vio lo que era la programación y la planeación de las auditorías. En la tercera unidad se vio lo que era la ejecución, pero previa ejecución hay que hacer una preparación que incluye revisión de documentos y preparación de las listas de chequeo. Y para esta cuarta unidad, pues ya viene lo que es el informe y el cierre como tal de lo que es la auditoría. Ya sabemos que en el plan de auditoría, quiero hacer este énfasis, en el plan de auditoría debe incluirse tanto la reunión de inicio o de apertura como la reunión de cierre, y asimismo en el plan se debe incluir la entrega del informe, o sea que en realidad el proceso no termina con la reunión de cierre, sino que todavía queda pendiente la entrega del informe y eso debe estar en el plan. Lo traigo a colación porque algunos no incluyeron ni la reunión de cierre, ni la reunión de apertura, ni mencionaron nada de entrega de informe, y todo eso va en el plan. Entonces, aún así, aún después de entregar el informe, la auditoría no se cierra hasta que no se han cerrado las no conformidades. Vamos para allá. Entonces, cuando ya hicimos la auditoría, ya hicimos las entrevistas, hicimos las observaciones, anotamos los hallazgos, luego sabemos que tenemos que hacer una reunión de cierre, pero la reunión requiere que nos reunamos antes de la reunión las personas que hemos estado haciendo la auditoría. Puede que sea un solo auditor o puede que sean varios auditores. Entonces, si son varios auditores, los auditores deben tener una pequeña reunión en la que se pongan de acuerdo en lo que van a decir en esa reunión de cierre. Deben sacar sus conclusiones, teniendo en cuenta las actividades que auditaron, cuáles fueron los aspectos favorables o las fortalezas que encontraron y los aspectos no conformes. Bueno, esta gráfica que está aquí la había mostrado ya antes, la muestro aquí como resumen. El auditado debe aprobar las no conformidades y el auditor debe preparar entonces su informe y proponer, el auditado debe proponer una acción correctiva y el auditor es responsable de verificar la eficacia. O sea, el auditado, cuando tiene una no conformidad, él mismo debe proponer una acción correctiva, pero el auditor debe aprobar esa acción correctiva y el auditado entonces implementa esa acción correctiva de acuerdo a lo que ya han aprobado. Y bueno, después de la reunión de cierre es la entrega del informe. O sea, dentro de la misma reunión no se entrega el informe. El informe se puede entregar el mismo día, pero no necesariamente durante la reunión, porque primero se debe informar. Entonces, en el informe, ya el documento debe emitirse dentro del periodo convenido. Eso está estipulado en el plan de auditoría. Debe tener una fecha y una firma y debe distribuirse a las personas designadas. Ya sabemos que el cliente de la auditoría puede ser la misma empresa auditada, pero el cliente también puede ser otra empresa que haya contratado la auditoría para uno de sus clientes o más bien para uno de sus proveedores. Entonces, luego de haber hecho el informe de las no conformidades, se debe acordar un tiempo para hacer seguimiento a esa no conformidad. El seguimiento quiere decir verificar las acciones correctivas y verificar que esas acciones correctivas
hayan sido eficaces. Eso incluye revisar registros, revisar certificados de entrenamiento, revisar procedimientos modificados, revisar fotografías y revisar videos. Bueno, esta diapositiva, si ustedes ven aquí en las letras rojas, esas letras rojas se las puse debido a que en la sesión pasada me hicieron una pregunta por algo que decía en el examen de la segunda unidad sobre no poder emitir un hallazgo o no decir, hacer una observación. No recuerdo exactamente cómo decía la pregunta, pero bueno, había un aprendiz que estaba, digamos que con dudas acerca de lo que esa pregunta del examen decía. Entonces quise anotarlo aquí como un resaltado, más bien. Quise anotarlo como un resaltado para aclarar que yo puedo hacer una observación, pero una no conformidad solamente la puedo mencionar cuando hay evidencia suficiente. Pero yo tengo la oportunidad de investigar cuando no tengo la suficiente evidencia para emitir una no conformidad. Entonces, siempre tengo la opción de cuando no esté segura, seguir preguntando o hacer una observación adicional. No es simplemente dejarlo pasar. Entonces, los hallazgos no solamente son las no conformidades, pueden haber fortalezas, pueden haber aspectos relevantes que una organización tenga en sus prácticas. Desempeño esperado es cuando las cosas se hacen de acuerdo a lo que se espera, de acuerdo a lo que está estipulado en los criterios de auditoría y en los requisitos de la norma. Y una desviación negativa es cuando hay una no conformidad, hay un aspecto por mejorar, una oportunidad de mejora o se observa una debilidad. Algunas veces todavía no podemos decir que hay una no conformidad, pero si hay una tendencia en la organización, sí puede haber una tendencia en la organización que la pueda llevar más adelante a que se presenten no conformidades. Las no conformidades no solamente se detectan en las auditorías. Una no conformidad se puede identificar durante las revisiones por la dirección. Sabemos que las revisiones por la dirección se realizan después de haber hecho auditorías. O sea, una empresa que no ha hecho auditorías no puede cumplir con el requisito de revisión por la dirección, porque la revisión por la dirección se hace cuando ya hemos implementado todos los requisitos de la norma. Cuando hacemos revisiones de los procesos, también podemos identificar no conformidades. Durante una capacitación, un empleado puede darse cuenta de que algo no se está haciendo de acuerdo a lo que está estipulado cuando hacemos análisis de datos, es decir, cuando hacemos análisis de las mediciones que se han hecho en el cumplimiento de los procesos, en los objetivos que la empresa quiere lograr, en el servicio al cliente, etcétera, en las quejas y reclamos, y cuando hay un producto no conforme, es decir, cuando un producto no cumple los requisitos, ahí también se detectan no conformidades, o sea, no es solamente en las auditorías. La redacción, bueno, debe ser basada en hechos y evidencias precisas y debe tener en cuenta la metodología 5W1H. En la grabación de las acciones correctivas que ustedes tienen en la carpeta de material de apoyo, yo les explico bastante lo que es la metodología 5W1H para los que quieran profundizar. O sea, para poder cerrar una no conformidad se requiere que yo investigue las causas. Y la metodología 5W1H es uno de las herramientas que me permiten a mí identificar las causas de una no conformidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta que no sepamos cuál es la verdadera causa o la causa raíz de un problema, no lo vamos a solucionar. Para darles un ejemplo, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede tener diferentes causas. Y lo que nosotros normalmente hacemos es tomarnos una pastilla para el dolor, pero no sabemos exactamente por qué nos está dando ese dolor. Entonces, si nosotros queremos
dar una verdadera solución, deberíamos investigar a qué se debió ese dolor. Si sabemos exactamente cuál es la causa, deberíamos entonces atacar la causa y no solamente el síntoma. Asimismo es en las empresas. La mejor manera de solucionar un problema en una empresa es ir a las causas raíces o a la verdadera causa. Y asimismo aquí en las no conformidades. Entonces, la auditoría se da por finalizada cuando hemos hecho todo lo que dice el plan. No lo que dice el programa, lo que dice el plan. Entonces, así como iniciamos con una reunión de apertura, sabemos que la auditoría finaliza es cuando hacemos la reunión de cierre, cuando hemos entregado el informe de auditoría, pero si salen no conformidades, entonces el verdadero cierre se da cuando se haya dado solución a esas no conformidades. Hay una cosa y es que después de realizada o ejecutada una auditoría, podemos identificar oportunidades de mejora del proceso de auditoría. Nosotros, bueno, digamos que es la primera vez que hacemos auditorías en la empresa. Cuando ya las hemos realizado, nosotros podemos hacer un plan de mejoramiento al proceso de auditoría. De hecho, los auditores externos, es decir, Icontec, ellos auditan a las auditorías de la empresa y pueden encontrar no conformidades en la manera como la empresa ejecutó la auditoría. Porque la norma dice, tanto la 19.011 como la 9.001, tienen unos requisitos para realizar las auditorías. Entonces, si el auditor externo audita auditoría interna y la compara con los requisitos de la norma, podría encontrar que hay no conformidades en el proceso de auditoría que la empresa ha realizado. El informe pues debe estar de acuerdo al plan de auditoría y debe contener el alcance y el objetivo de la auditoría, la fecha, el equipo auditor, como les dije, a veces no es un solo auditor, sino que son varios, cuáles fueron los documentos de referencia, es decir, qué documentos fueron aquellos que revisamos para poder hacer la auditoría, y así también las normas que aplicaron. No solamente es la ISO 9001, sino que si la empresa está obligada a cumplir ciertos requisitos legales, y ya sabemos que dependiendo de qué sector está en la empresa, así van a ser los requisitos legales que debe cumplir, pues eso también serían documentos de referencia. Las leyes que le apliquen específicamente a una empresa. Hay leyes de etiquetado, hay leyes de empacado, hay leyes de cómo manipular los alimentos, hay leyes acerca de cómo debe funcionar una empresa de servicios de salud. Entonces, dependiendo de eso, el auditor, que debe ser una persona que conozca el sector, va a tener todo eso como referencia. En el informe, por supuesto que vamos a anotar las no conformidades y las observaciones detectadas y también los puntos fuertes. Es decir, así como decimos lo malo, también debemos decir lo bueno. En este caso, las fortalezas. Bueno, yo aquí en este enlace tengo un ejemplo de informe de auditoría, pero lo voy a abrir directamente, creo que lo dejé abierto. Vamos a ver un momento aquí. Creo que es bueno. Este es un informe de una entidad estatal, Colciencia. Ustedes saben que Colciencias hace parte del Ministerio de Ciencia. Este ministerio es relativamente nuevo. Pero bueno, aunque es un informe que, bueno, tiene 31 páginas, yo ni siquiera lo descargué, pero sí guardé el enlace. Entonces, es un informe pues muy grande. Y de pronto ustedes pueden decir, pero ¿por qué nos dan un informe tan grande? Precisamente por ser tan grande, yo se los doy para que ustedes lo puedan observar. Yo igual les envío el enlace para que vean todo lo que lleva, ¿no? Objetivo, alcance, los criterios. Miren los numerales de la norma. Dice la fecha en que se realizó, quién fue el auditor líder, y habla también de quiénes fueron los del equipo auditor.
Me dice cuáles fueron las actividades que se realizaron. Hace un resumen de los hallazgos. Más adelante hace un detalle de los hallazgos, pero aquí hace un resumen, que fueron 12 no conformidades mayores, 21 menores, 106 observaciones, imagínense, 101 aspectos por mejorar. Entonces empieza ya describiendo las observaciones positivas, o sea, aspectos relevantes, aspectos por mejorar. Y empieza a describir las no conformidades. Si nosotros vemos esto, se parece un poco al archivo que ustedes tienen para hacer el estudio de caso. En el estudio de caso, ustedes ven que dice, dice la no conformidad, dice si es mayor, hay un espacio para decir si es mayor o menor. Y en el estudio de caso les piden que digan la referencia, en este caso el numeral. Pero digamos que en estudio de caso lo que hacen es darle un informe de auditoría incompleto. Bueno, como son tantos hallazgos en este informe, voy a pasar las hojas. Para llegar al final. Miren que cuando se acaban las no conformidades, entonces ya tienen otro cuadro que ya no son no conformidades, sino que son observaciones. Es decir, algo que yo vi o que yo detecté sigue siendo un hallazgo, aunque no pueda decir que es una no conformidad. Eso también responde un poco a la pregunta que me habían hecho la vez pasada. Una cosa es decir yo, se me pasaron las hojas donde estaban las no conformidades. Bueno, aquí por ejemplo hay no conformidades. Las están dividiendo por grupos. Bueno, entonces una cosa es decir que hay una no conformidad y otra cosa es decir que hay una observación. O sea, cuando no tengo evidencia suficiente, no quiere decir que no va a salir en el informe y no quiere decir que no sea un hallazgo. La voy a anotar como observación porque no tengo evidencia suficiente para decir que es una no conformidad. Regreso a la diapositiva. Este es el enlace que yo les mostraba ahorita. Y bueno, este es un ejemplo de formato de no conformidad. Dependiendo de la empresa, le pueden poner como nombre informe de no conformidad, formato de no conformidad o formato de acciones correctivas. ¿Por qué le pueden poner formato de acciones correctivas? Porque cada no conformidad va a requerir o una acción correctiva o una corrección. Más adelante le explico la diferencia entre acción correctiva y corrección. Entonces, lástima que, bueno, la imagen no se puede ver tan clara en este momento porque, bueno, no sé, ustedes lo están viendo en pantalla de computador o de celular, pero un mismo formato de esto yo lo puedo usar para varias cosas. Yo le puedo poner este formato también, formato de no conformidades y producto no conforme. Y el mismo formato me sirve tanto para no conformidades como para producto no conforme. Y también le podría poner este mismo formato o incluirle también la opción de las correcciones. Dependiendo de cuál sea el caso, yo voy a señalar como si fuera una lista de chequeo. Si ustedes ven en la parte superior, yo puedo poner una lista de chequeo y decir, es una corrección, es un producto no conforme o es una acción correctiva. En ese formato, lo primero que se hace es identificar la no conformidad encontrada, sea en un producto o sea en un proceso. Y luego voy a investigar las causas. Y como les había dicho antes, las causas son importantes porque solamente si llego a la causa real, voy a darle una solución verdadera a esa no conformidad.
Luego, pues hay un espacio para el cierre de esa no conformidad de acuerdo a una valoración. O sea, nosotros después, en un tiempo determinado, yo les decía que yo me pongo de acuerdo con el auditor. En el seguimiento se estipula cuánto tiempo me van a dar para cerrar la no conformidad. Y de acuerdo al tiempo que yo había dicho para el cierre de la no conformidad, se hace una revisión para comprobar si la acción correctiva fue suficiente o fue eficaz para cerrar verdaderamente esa no conformidad. Y bueno, este es un ejemplo de un método o una herramienta para investigar las. Di el nombre de una herramienta que era la 5W1H, y acá hay otra herramienta que es el diagrama de la espina de pescado. También se le llama diagrama de causa y efecto. En este caso, el ejemplo es, lo están haciendo para un problema llamado pérdida de control del automóvil. Y lo que voy a hacer es con cada una de esas flechas, las flechas más grandes, digamos que me están agrupando causas. Entonces, hay unas causas que tienen que ver con la carretera, hay otras causas que tienen que ver con el neumático, hay otras causas que tienen que ver con errores del conductor y hay otro grupo de causas que tienen que ver con el fallos mecánicos. Y para cada grupo de esas causas yo voy a anotar las posibles causas que están causando o que están ocasionando ese problema, que es pérdida de control del automóvil. Y de acuerdo a eso, yo voy a llegar a una causa raíz. Y eso me permite a mí poder dar una solución que me permita cerrar esa no conformidad. Este es un método, pero en realidad hay muchos métodos para investigar la causa de una no conformidad. Los que han hecho el curso de seguridad y salud en el trabajo, allí, yo ese curso lo he dado pues hace años, ¿no? Ya no lo estoy dando, pero en ese curso, si no lo han actualizado, nosotros ahí teníamos varios métodos, un capítulo en que enseñábamos los métodos para identificar causas, y uno de los métodos que también están en ese curso es este, pero hay muchos otros métodos que yo los menciono, algunos los menciono en la grabación de las acciones correctivas que ustedes tienen en el material de apoyo. Y bueno, aquí estoy haciendo una comparación entre lo que es corrección y lo que es acción correctiva. Una corrección es algo muy puntual que yo realizo y es mucho más rápido. Pero una acción correctiva me lleva a hacer un análisis de causa raíz y allí aplicaría alguna de las herramientas, sea las que le mencioné o sea otras más que existen, para dar una solución real. O sea, aquí podríamos dar el ejemplo del dolor de cabeza. En el momento, por intuición, yo me tomo la pastilla. Esa es una solución inmediata, pero si somos conscientes, si ese dolor es por un problema mayor, no es una verdadera solución. Mientras que la acción correctiva, voy a dar una solución real. Para darles un ejemplo, digamos que en una empresa de fabricación que utiliza máquinas y equipos, tuvieron que detener su producción, su proceso productivo, porque uno de los equipos falló y sin ese equipo no pueden realizar la actividad de producción. Eso no debió ocurrir. La solución que pueden hacer es buscar a alguien que solucione inmediatamente el problema de la máquina, que lo haga funcionar. Pero eso sería solamente una corrección. Ya de todas maneras perdimos tiempo porque mientras se arregló la máquina, mientras se dañó la máquina y la pudimos arreglar, ahí se perdió tiempo. Y si ese pedido era urgente, le quedamos mal al cliente. Pero la verdadera acción correctiva es identificar cómo se dañó esa máquina del momento inesperado, si la empresa se supone que hace mantenimientos correctivos y preventivos, que hace mantenimientos predictivos. Entonces, ¿cómo así que habiendo tantas personas pendientes, se supone, ¿no?, de no dejar que las máquinas lleguen a ese estado de que saquen la mano mientras estamos produciendo?
La causa raíz sería, o la investigación y la solución de la causa raíz ahí sería ver por qué llegamos a ese punto, por qué nos hicieron los mantenimientos preventivos, por qué nadie detectó que algo estaba fallando antes de que ocurriera. Y allí, entonces podríamos investigar por qué mantenimiento no hizo sus gestiones para evitar que eso ocurriera, ¿no? Entonces ahí podríamos aplicar una herramienta y ver cuál fue el fallo del departamento de mantenimiento para que eso ocurriera. Porque si una empresa hace mantenimientos programados, lo va a hacer en el momento que no tenga producción. Lo va a hacer para prevenir que ocurran esas cosas. Entonces, la corrección es buscar a alguien para que arregle la máquina rápidamente y poder volver a producir. Pero la acción correctiva es encaminada a evitar que eso vuelva a suceder. Y la única forma de evitar que eso vuelva a suceder es que mantenimiento, el equipo de mantenimiento sea eficaz para detectar posibles fallas antes de que ocurran y implementar acciones que eviten ese problema. No sé si me hice entender o me enredo un poquito. Los escucho. No, es claro, profe. Es clara la información, profe, gracias. Bueno, continúo. Bueno, esa era, digamos que la comparación entre corregir y acción correctiva. Y cada vez que hay una no conformidad, hay y luego aplicar la acción correctiva. O sea, no podemos hacer una acción correctiva si no hacemos investigación de causas. Y para eso es ese formato que les mostré ahorita, ¿no? Ese formato, pero el formato es este. Pero ya a partir de la versión 2015 de la norma ya no se habla de acciones preventivas, sino que se habla de la gestión de riesgos. Entonces, debemos investigar, debemos corregir, debemos implementar la acción correctiva y registrar las fechas de cumplimiento de los acuerdos y las actividades asignadas. ¿A qué actividades me estoy refiriendo? A estas. Cuando yo hago mi formato de no conformidades o de acciones correctivas, después que yo investigo la causa real, cuando ya definí cuál es la verdadera causa del problema, ahora vamos a implementar una solución. La acción correctiva implica un plan para cerrar la no conformidad. En el caso del ejemplo que les daba de mantenimiento, el departamento de mantenimiento tiene que emitir una planificación de las cosas que va a hacer para corregir ese problema. Es decir, ellos pueden decir, bueno, vamos a hacer un plan de mantenimientos preventivos, en este va a ser el calendario, de acuerdo a la programación de producción, vamos a hacerlo en un horario que no afecte los horarios de producción, dependiendo del caso de cada empresa, pero ellos van a hacer un plan y va a quedar en este mismo formato. O sea, en el mismo formato aparece la identificación de la no conformidad, el análisis de las causas y luego viene el plan para cerrar esa no conformidad. Entonces a eso es que se está refiriendo aquí donde dice registrar bajo consenso. ¿Por qué era bajo consenso? Porque igual ese formato debe ser aprobado. Y ya no es formato. Cuando llenamos un formato se convierte en registro. Entonces, el consenso es porque debe ser aprobado. O sea, no solamente las personas que proponen, sino que debe haber un acuerdo y definir que de verdad ese puede ser la solución a la no conformidad. Y bueno, ahora viene un espacio de preguntas acerca de lo que he dicho. Yo les dije que ahorita vamos a abrir los archivos de las actividades, pero antes de abrir los archivos de las actividades, quiero saber si dentro de lo que he dicho alguien quiere una pregunta o si pasamos directamente a los archivos. Yo tengo una pregunta en la medida de que, bueno, en la
Sí, te escucho. empresa donde estoy trabajando se hizo la auditoría. Señora. Sí, es que como dejaste de hablar por un momento, pensé que es, no sé. Ah, entonces, en la auditoría que se hizo interna, mi empresa es una empresa de salud, se identificó pues bastantes no conformidades dentro de los protocolos y los manuales que se tienen allí. Cuando se identificó las causas bueno, se hizo bajo ese formato de 5W y bueno, y se hicieron otras cosas ahí para identificar las causas. Era una toma de decisión de gerencia la causa de que había llegado a esas no conformidades, donde, por ejemplo, una no podía excederse el horario laboral, pero pues por una toma de decisión de gerencia se alargó. Bueno, y otras que eran pues para temas de contractuales, para clientes y todo, se vieron que pues eran graves. En este caso, pues serían no conformidades mayores, pero pues la duda está que cuando es una que todo da a una toma de decisión de gerencia, digamos, cuál es el debido proceso, pese a que él fue el que mandó pues hacer la revisión del proceso. Bueno, el gerente. Sí, De igual manera, pues eso, o sea, es la realidad y eso hay que anotarlo así. O sea, si esa es la causa real, pues eso queda ok. consignado y entonces hay que hacer una especie de plan de mejoramiento. O sea, él debe proponer de qué manera va a asegurar que eso no vuelva a ocurrir. De Es acuerdo. un, o sea, es un tema complicado porque es gerente, o sea, es el directivo. Sí, Eh, bastante, porque pues fueron temas demasiado fuertes. eh, Se supone que él es el que debe cuidar más, pero pues sí se identificó excesos laborales, personas que estaban haciendo cosas que no debían y por eso llevaron a errores dentro del proceso, pero pues cuando se fue a ver la atrás hacia atrás, quién había, como el aval o las autorizaciones y demás, todo ya daba a la firma de gerencia, entonces pues realmente es complicado llegar a trabajar eso en tema de qué plan de mejora cuando tu gerente no está como a la par del proceso. Sí, o sea, aunque bueno, si él está comprometido con el sistema de gestión de calidad, él mismo debe proponer una acción de mejora, o sea, él mismo debe decir, a partir de aquí me comprometo a esto, a tal cosa, ¿sí me entiendes? Y Sí, 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 debe haber una manera de hacerle seguimiento, pero sí de acuerdo. es un poquito complicado porque, Sí, bueno, realmente no me ha pasado, pero sí me quedó curioso porque pues todas las anomalías que se evidencian en las diferentes áreas era porque él movía a las personas, entonces obviamente por un tema de desconocimiento y demás, se veía que se afectaba el proceso de una u otra manera. Entonces, de pronto él por conveniencia, pues precisamente porque obviamente es el dueño de la empresa, entonces él dice, no, Pepito me hace esta función ahora y ya, y es lo que yo digo, pero digamos, ahí sí como tú dices, no tiene como esa conciencia de que eso puede llegar a afectar a la larga el proceso. sí, bueno, de todas maneras la persona encargada pues tiene que emitir el informe y tiene que decirlo. Ok. eh, y, pero él mismo, o sea, si él está comprometido con la calidad, él mismo debe hacer su propuesta, su plan de acción, porque la no conformidad en el formato, en el registro, se hace después que ya sabes cuál es la causa, haces un plan para mejorar, ¿no? Para cerrar esa no conformidad. Entonces, una acción correctiva es eficaz cuando se logra que el proceso no se vuelva a repetir. Yo les decía, Mm, creo que también en un foro alguien hizo una intervención y yo les decía, creo que también lo mencioné en la sesión pasada, que aún las no conformidades cuando son menores se repiten muchas veces, o sea, repite varias veces, se incide en lo mismo, ya no es menor, se considera mayor. O sea, si yo repito algo que es una no conformidad, aunque sea menor, si la repito, ya se convierte en mayor, porque la idea es que, o sea, la idea de hacer una acción correctiva es para que no se vuelva a presentar. Pero si no evidencio que estoy comprometida con el principio de mejora, entonces no estoy cumpliendo con los principios de la norma y del sistema de gestión y se convierte en mayor. En este caso, pues no son menores y por ser el directivo, pues él debe comprometerse a subsanar eso
y se hace un plan. A partir de este momento los procedimientos van a ser así o se va a hacer esto. Algunas veces eso implica que tengas que actualizar algún documento, o sea, a veces las acciones correctivas implican que tengas que hacer capacitaciones. No te estoy diciendo que sea el caso, pero una acción correctiva, o sea, en las acciones que se proponen, se puede hacer capacitaciones, se puede cambiar un procedimiento, se puede modificar un registro, si vemos que la causa es porque no se está registrando tal dato que es necesario para hacer seguimiento, pues también se puede hacer. O sea, una acción correctiva puede implicar varias cosas. Entonces, como él es el implicado, entonces él Sí. tiene que hacer las acciones necesarias, o sea, esa es como una especie de propuesta, plan, en el que él diga, a partir de ahora las cosas se van a hacer de esta manera para que no se vuelvan a presentar. Porque si él no hace nada, o sea, si él no hace un cambio, se van a presentar nuevamente, se va a repetir la situación. Sí, esa parte fue como la más frustrante porque dijo, o sea, es decir, cuando fuimos a hacer como todo el seguimiento y toda la revisión, pues enfrentarnos con eso y intentar hablarlo y socializarlo con él, pues él obviamente digamos que evadió la situación. eh, y sentimos como que fue pérdida de tiempo todo porque pues no va a aceptar los cambios, no va a aceptar ni el espacio de diálogo, entonces fue bastante como frustrante haber hecho todo el trabajo para saber que no se va a poder cambiar porque no está como la respuesta, como tú dices, como esa disposición al mismo proceso, entonces es complicado. Bueno, tú sabes que un sistema de gestión para que sea eficaz se necesita que los directivos estén comprometidos. Ujú. Entonces, si no hay compromiso, pues eso va a ser un sistema de mentiras, un sistema Sí, de gestión de mentiras, porque si, o de ¿sabes? papel, como lo decías también alguna vez. Exactamente, debe haber un compromiso para que sea un sistema de gestión verdadero, porque tú sabes que ellos son los que aprueban los recursos, a veces un sistema de gestión implica Sí, erogación de gastos, o sea, de dinero, pago de capacitaciones, o dejar espacios para hacer reuniones, y eso requiere que la persona esté dispuesta y comprometida con los recursos necesarios y con las acciones necesarias. vale, profe, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, voy a pasar a los archivos. Si no hay nadie más, voy a pasar a los archivos de las actividades. Uno es, vamos a ver con el estudio de caso que fue el que me preguntaron. Bueno, en el estudio de caso me están dando un informe de auditoría incompleto. Si ustedes ven, se parece un poquito al formato del informe de conciencias, el que ustedes estaban viendo ahorita en pantalla. Es un informe incompleto porque no está diciendo cuáles son los numerales. ¿Y qué me está pidiendo porque el enunciado no está aquí, sino que está en la guía de aprendizaje? Me faltó abrir la guía. Vamos a abrir la guía. Pero básicamente me dan un informe incompleto para que yo lo complete. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta decir cuáles son los numerales de la norma que serían los criterios de auditoría para esos hallazgos, ¿no? O sea, contra qué criterio de auditoría o qué requisito de la norma comparé yo para poder decir que esas eran unas no conformidades. Entonces aquí me dice, lea cada una de las descripciones, esta es la guía de aprendizaje, lea cada una de las descripciones de los hallazgos encontrados y presentados en el informe de auditoría. Diga a qué numeral de la norma ISO 9001-2015 le está apuntando cada hallazgo. ¿Se acuerdan que yo le mandé la norma? Para los que no la tenían, yo se las mandé, creo que el primero o segundo día del curso. Tercero, de su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las no conformidades mayores para solucionar el aspecto mencionado. Bueno, aquí me está diciendo que debo leer el material del curso.
Yo no sé si es que yo estoy abriendo un archivo que era... Yo creo que esa es como la guía del programa. No, este es el estadio de caso. Sino que ahora me entró una duda si está medio diligenciado o no. O no, no, este no es. Este no es, que yo tengo unos que ya están diligenciados. No, este no es. Bueno, aquí ya me dieron el informe de auditoría, pero en cada uno de estos hallazgos que están aquí, le está haciendo falta algo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el hallazgo debe decir el criterio? Entonces aquí me está diciendo, se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las juntas realizadas en los distintos procesos, así como el seguimiento de los mismos. Me está diciendo, por ejemplo, que esta es una observación. Saben que hay algo no solamente no conformidades, también son observaciones y oportunidades de mejora. En este caso, el que leí es una observación. El que sigue es una no conformidad menor, la otra es menor, esta también es menor. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es leer cada hallazgo y decir cuál es el requisito de la norma que se está incumpliendo. Vamos a abrir la norma de todas maneras. Bueno, esta es la norma. Ah, pero había 9000, esa es la de, necesito la 9001. Voy a cerrar aquí. Bien. Ustedes saben que los requisitos de la norma empiezan a partir, o sea, los requisitos del sistema, porque bueno, la norma tiene otros numerales, pero ya los requisitos de implementación aparecen desde el capítulo 4. Entonces allí yo tendría que buscar, o tengo, ¿no? Que buscar, de acuerdo a lo que dice cada hallazgo, con qué numeral de la norma casa. Ya, o sea, ¿cuál sería el criterio de auditoría que estaría aplicando ahí? Entonces, mire, todos estos numerales, yo tengo que decir cuál de estos numerales es el de cada hallazgo. Entonces, algunos no llenan la actividad en el mismo formato, sino que hacen otro documento y le ponen solamente, los enumeran y le ponen, el primero es del 4.23, no estoy diciendo que sean estos, ¿no? El otro es del 7.5, el otro es de tal, cada numeral, el otro es del 10.1. Entonces, aquí se requiere que yo conozca más o menos de la norma ISO 9001. Recuerde que el curso que ustedes que están haciendo es sobre la norma ISO 9001, entonces yo no puedo auditar la norma si no conozco los requisitos. Sin embargo, no sé si se dieron cuenta que en los materiales de apoyo de la tercera unidad yo les puse, digamos que una ayuda. Parece que no tengo abierto el Cuba, sí lo tengo abierto. Vamos a ver si todavía estoy ahí. Yo iba a publicar en este curso, iba a publicar la lista de los que van bien hasta la unidad 3. No lo pude hacer. Yo supongo que están haciendo un mantenimiento a la página. Yo iba a publicarlo, pero desapareció de mí aquí. Yo tenía una opción que decía centro de calificaciones y no me aparece. Yo supongo que le están haciendo mantenimiento a la página y que ya mañana va a aparecer. Mientras esa no me aparezca, no voy a poder sacar el listado. Me queda muy complicado si no tengo acceso al libro de calificaciones. O sea, yo puedo entrar por cada evidencia y ver calificaciones de cada evidencia, pero el libro de calificaciones me permite a mí sacar un Excel y es más fácil sacar el listado. Y no lo pude hacer porque es como que le están haciendo mantenimiento a la página, no me sale. Bueno, voy a lo que vine. En el contenido del curso, yo les puse, ay, me sacó. A ver si puedo entrar.
Bueno, voy para allá. Ah, ya apareció, le estaban haciendo mantenimiento, ya apareció. O sea, pero ya hoy no saco ese listado, lo saco mañana. Contenido del curso. Creo que fue para la unidad 3. Material de apoyo. Creo que es este archivo. No, no abre. Bueno, esta es una pista para saber qué se pregunta por cada numeral de la norma. O sea, por ejemplo, para el numeral 4.1, ¿qué debo tener en cuenta? Que la empresa está haciendo, vamos a ver si la puedo abrir como, no sé si aquí la puedo hacer girar, sí, creo que sí. Bueno. En el numeral 4.1, ¿qué puedo auditar yo? Que se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito. Estas, digamos que, como decimos acá, saber qué evalúo yo en cada numeral. No sé si se habían dado cuenta de esto, que se los puse ahí. Entonces, en este formato está haciendo falta dos cosas. Una, ponerle el numeral, así como el numeral que aplica para cada una de esos hallazgos. Vamos a hablar sobre el primero. El primero dice, procesos de dirección. Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las juntas realizadas en los distintos procesos, así como el seguimiento y a los mismos. Yo les he dicho que una evidencia es la prueba de que algo juntas, pero no No te están escucho, dejando. profe. ¿Cómo? Ya no, ¿No me no te estás había escuchando? escuchado. Llegué a la parte de que que la evidencia contenía el hecho, pero ahí después se fue la comunicación. No sé por qué sería. Bueno, bueno, Chiro, yo les decía que les hace falta decirle cuál es el numeral de la norma que se está incumpliendo. O sea, en cada fila hay un numeral de la norma que se está incumpliendo. O sea, ustedes deben tomar la ISO 9001 y pues tratar de identificar cuál es el numeral que no se cumple en cada una de estas filas o en cada uno de estos hallazgos. Miren que no todo es no conformidad, también hay observaciones. Entonces, estaba leyendo la primera, dice, se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las juntas realizadas en los distintos procesos, así como el seguimiento de los mismos. O sea, aquí me está diciendo que los directivos hacen unas juntas, o sea, unas reuniones, pero no están dejando evidencia de los acuerdos a los que están llegando. Entonces, yo les he dicho que una evidencia es la prueba de que algo se ha realizado. O sea, no están dejando un registro de que se están realizando esas juntas y que se están llegando a unos acuerdos. Básicamente eso es lo que está pasando. No me lo están poniendo como no conformidad, pero sí me lo están poniendo como una observación. Sin embargo, como la forma de evidenciar eso es a través de un registro, yo busco, bueno, ¿cuál es el numeral de la ISO 9001 que me habla sobre los registros o que me habla sobre ese tipo de evidencia? Entonces tendríamos que revisar la ISO 9001 a ver cuál numeral tiene que ver con eso. ¿Alguno me puede decir? Bueno, les doy una pista.
está dentro del 7.5, porque el 7.5 es información documentada. Y antes se hacía diferencia entre los tipos de documentos, pero ahora la norma incluye dentro de información documentada tanto procedimientos, formatos, registros, todo eso. Entonces, una forma de evidenciar que yo estoy haciendo las reuniones sería dejando registros de esas reuniones. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que como que no están dejando evidencia de los acuerdos a que están llegando cuando hacen las juntas. Y me está diciendo que son... ¿Sí? O sea, ¿cómo el lleno de un registro se puede convertir en información documentada? Eso me genera un conflicto, porque es que yo tengo entendido, me corrige si estoy equivocada, de que la información documentada es cuando se documenta un procedimiento, por ejemplo, que lo llevamos a la parte documental como tal, pero cuando tenemos un formato, digamos que de pronto las actas de reuniones y las planillas de asistencia a esas reuniones que serían como el soporte, ¿a eso se le puede llamar información documentada? Claro que sí. Sé que no Caterina. recuerdo. Claro que sí. De hecho, yo tengo unos videos de eso también, porque yo he dado el curso de documentación. Recuerda que acá son 5 cursos, documentación es el tercero. Sí, Y la información documental, es que antes sí, o sea, se hacía un triángulo que representaba la pirámide de la documentación y arriba aparecían los manuales de calidad, después sí, los procedimientos, los instructivos, los formatos, registros, que no es lo mismo formato que registro, porque un formato es cuando está vacío, registro cuando ya está diligenciado. correcto. Pero hay otro tipo de registro. Una carta es un registro también, porque es Sí, evidencia de que yo comuniqué algo. sí, Entonces, la versión actual de la norma ya no hace esa diferencia. O sea, dentro de la información documentada se incluye todo. Se incluyen procedimientos y se incluyen registros. De hecho, ya no son obligatorios los procedimientos. O sea, en la versión anterior, la norma decía que habían 6 procedimientos que eran obligatorios. Si no lo tenías, no conformidad y mayor. Y esos procedimientos obligatorios eran control de documentos, control de registros, auditorías, acciones correctivas, acciones preventivas. Lo que algunos hacían era que unían control de documentos y control de registro, lo hacían en uno solo. Acciones correctivas y acciones preventivas lo hacían también en uno solo. Y era obligatorio tener el de auditorías internas. Mientras que ahora ya no es obligatorio, aunque ustedes en su actividad les dice, el taller les dice que deben hacer un procedimiento de auditoría, pero la norma ya no les exige como obligatorio, sino que aunque la norma no diga que son obligatorios los procedimientos, ya ningún procedimiento es obligatorio. Pero aunque la norma diga que no son obligatorios, tú los haces porque te ayudan. Porque si tienes un procedimiento por escrito, es más fácil que tu empleado, tu trabajador, tu colaborador se ciñe a él. Pero imagínate decirle las cosas a la gente oralmente, así como el teléfono roto. Es más fácil si lo tienes por escrito. Entonces, claro, aunque la norma lo quitó como obligatorio, las empresas dicen, es mejor que lo hagamos. ¿Ya? claro. Entonces, dentro de la información documentada, ahora, el actual ya no se divide. O sea, dentro del 7.5 se incluye, pues es que hay 7.51, 7.52 y 7.53. Y ahí se está incluyendo todo. Profe, una pregunta. En esa orden de ideas se supone que se consideraba como no conformidad cuando es un debe de la norma y pues tú nos estás mostrando ahí que es un debe. ¿Por qué crees o por qué sería que lo dejaron como observación en el ejemplo? Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas exactamente, ¿dónde está se me perdió el archivo? Cuando Sí, tú la voy a... hablas, sí, cuando tú hablas de digamos que una revisión por la dirección, ahí sí es obligatorio porque la norma dice que tú debes dejar registros, así como ya no hay obligación de procedimientos, en cambio los registros sí son obligatorios. O sea, la norma tiene unos registros que son obligatorios y ahí sí los tienes, o sea, los tienes o no los tienes. Entonces, uno de esos registros obligatorios son las actas de la revisión por la dirección.
Ajá. Ahí sí, porque específicamente la norma está diciendo debes tener registro de tal cosa. O sea, todo lo que la norma dice que hay que tener registro, hay que tenerlos. En este caso, no me están diciendo que es una revisión por la dirección. Me están diciendo de que la empresa hace unas reuniones. Entonces, como esas reuniones no están metidas como un debe de la norma, no me pueden exigir como un debe los registros de esas reuniones. ¿Me hago entender? Si yo hubiera dicho que no se tienen evidencia de las revisiones por la dirección, ahí sí, era una no conformidad. Pero como son reuniones y las empresas hacen tantas reuniones y esa reunión no está obligatoria dentro de la norma, entonces me lo ponen como observación. Es decir, no te puedo ponerlo como no conformidad porque no es un debe. Ya. Porque esas reuniones no están obligadas en la norma. O sea, si la norma dijera los directivos deben hacer unas reuniones para definir acuerdos, una junta para definir acuerdos, ahí sí era obligatoria. En este caso digamos que es como una observación, porque igual Sí. estás haciendo unas reuniones, hacen parte de la organización, se están tomando unas decisiones y esas decisiones no están quedando documentadas. Pero como esas decisiones no aparecen como un deber de la norma, pues no les puedo exigir. Lo que la norma, o sea que no, ese archivo, no me puedo poner a buscarlo ahora, pero porque imagínate, son de las sesiones del otro curso de documentación. Pero hay una tablita que me dice a mí exactamente cuáles son los registros que sí son obligatorios. Si me falta uno de esos, ahí sí es no conformidad. Pero si es un registro que yo, así como los procedimientos, así como yo les digo a ustedes, así como les digo, la norma no me exige el procedimiento, pero se recomienda que lo tengas. Así mismo, me puede sacar una observación. Yo puedo decir, la norma me dice que no haga procedimientos, no voy a hacer ninguno. Una empresa podría decir eso, si no es obligatorio, no hago. Pero cuando el auditor venga, se da cuenta de que eso te está afectando porque no tienes una manera de poder decirle a tus empleados que esta es la forma específica de hacer las cosas. Y el auditor te puede poner una observación. Es mejor que tengan el procedimiento documentado porque tal cosa. Vale, gracias, profe. Bueno. Entonces, yo les estaba diciendo que el requisito para este punto que les leí estaría dentro de los 7.5, porque sabes que hay 7.51, 7.52 y 7.53. Se los dije a manera de ejemplo. ¿Ya? Entonces, en cada una de esas filas, ustedes tendrían que ver, bueno, pero ¿cuál sería el requisito que no estamos cumpliendo? Sabes que hay unos requisitos que son de los procesos de apoyo. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Compras, talento humano, puede aplicar mantenimiento. Entonces, en caso de que hubiera algo aquí que tuviera que ver con mantenimiento, ya tú sabes que tiene que ver con los numerales, que tienen que ver con apoyo. Si hubiera algo que tiene que ver con talento humano, ya sabes que tienes que ir a los requisitos que tienen que ver con los procesos de apoyo. Así como hay unos que son misionales. Todo el capítulo 8 es de misional, de las actividades misionales de la empresa. Sabes que hay procesos que son directivos, hay procesos que son misionales o que le llaman también los claves, y hay otros procesos que son de apoyo. Eso podría variar dependiendo de lo que hace la empresa. Por ejemplo, los procesos misionales son los que tienen que ver con la misión de la empresa. La comercialización, la fabricación, la prestación de servicios, pero si la empresa, digamos que lo que hace es llevarle el outsourcing de los recursos humanos a otras empresas, en este caso, recursos humanos que para todas las empresas es de apoyo, para este caso de la empresa que se dedica a manejar recursos humanos, ya para esa empresa específicamente ya no sería proceso de apoyo, sino que sería proceso misional, porque esa es su misión. Entonces, leyendo cada ejemplo, cada fila, ya tú vas viendo, bueno, esto pertenece más bien a un proceso de tal cosa. Ahora, ¿qué numeral tiene que ver con eso en la norma? Para darles otro ejemplo que no está aquí, creo que ninguno es de compras, hay un numeral en la norma que tiene que ver con compras, que es el 841. Así como les dije que todo el capítulo 8 es de misional, específicamente 8.4 tiene que ver con compras, con subcontrataciones y eso. Entonces, asimismo, les dije que el 7.5 es documentación. Asimismo, ustedes podrían identificar para nosotros si hay algo que tenga que ver con el proceso misional de la empresa. Creo que es una empresa de educación. Entonces, si una empresa de educación, lo que tenga que ver con la ejecución de su actividad de educación es misional. Entonces, tendría que estar dentro del capítulo 8.
y así sucesivamente. Bueno, eso en cuanto al informe ejecutivo, que básicamente son dos cosas. Decir cuál es el numeral y como hay varias mayores, bueno, creo que menores son, la mayoría son menores. Creo que nada más hay una o dos que son mayores. Creo que es una sola es mayor. Me está diciendo, el enunciado me dice que para el caso de la no conformidad mayor, yo debo decir de qué manera la puedo cerrar. Dice la tercera, de su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa las no conformidades mayores. Creo, me pareció que nada más hay una ahí. Entonces, la mayoría son menores y hay una observación. Entonces, con las demás no voy a hacer nada. Con la que dice que es mayor, ahí voy a decir qué debe hacer la empresa para cerrar esa no conformidad que es mayor. Entonces, son dos cosas. Decir los numerales de los hallazgos y decir para la no conformidad mayor qué debe hacer la empresa para cerrar esa no conformidad. Eso para el caso de... Doctora, eso sería como la recomendación. Exactamente, o sea, dependiendo del problema que tenga la empresa, en este caso tiene que ver con, ¿qué? Bueno, vamos a leerlo. Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones de mejora en los servicios proporcionados, sin embargo, no se han generado las correcciones o acciones correctivas o preventivas para la solución. O sea, identifican las no conformidades, pero no hacen nada con ellas, o sea, no las solucionan. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para cerrar esa no conformidad que le encontraron? Que en este caso es mayor porque es un incumplimiento de un deber a norma. Bueno, eso para el caso del estudio de caso. Y la otra actividad es el taller. Y en el taller básicamente es hacer un informe de auditoría. Y como les dije, hay varios modelos de informe de auditoría. De hecho, ustedes en Google pueden buscar informe de auditoría de calidad o informe de auditoría ISO 9001 y les aparecerán bastantes modelos. Este es uno, pero no tienen que hacerlo así. Entonces, en el enunciado del taller les están diciendo los puntos que debe contener. O sea, ustedes podrían hasta no tomar ningún modelo de los que están ahí, sino que ustedes hacen un formato teniendo en cuenta estos puntos. O sea, un formato que incluye el objeto, el alcance, la identificación, no sé qué. Van a decir cuáles son los hallazgos, las conclusiones de auditoría. Y miren que hay otra pregunta. Y la segunda pregunta es hacer un procedimiento de auditoría. Aquí dice mandatorio. Esa palabra mandatorio no debería estar allí. Mandatorio quiere decir obligatorio, pero la norma ya, o sea, ya no exige, ya no es obligatorio hacerlo. Pero como aquí dice que hay que hacer un procedimiento y la empresa igual lo hace, la segunda pregunta de esta actividad es hacer un procedimiento. Bueno, para los que no han hecho el curso de documentación, de pronto se les hace un poco más difícil, pero si ustedes tienen en cuenta lo que han visto en el curso, básicamente un procedimiento es describir los pasos para hacer algo. ¿Y cuáles son los pasos para hacer una auditoría? Definir quiénes son los auditores, definir las competencias que debe cumplir un auditor, hacer el programa de auditoría, hacer el plan de auditoría, realizar la auditoría, hacer el informe de no conformidades, hacer el informe de auditoría y hacer seguimiento a los resultados de la auditoría. O sea, les dije el resumen de lo que es un procedimiento. Recuerden, procedimiento es describir los pasos para realizar algo. Y si nos vamos a lo que les mostré, vamos a ver. Aquí. Esos son los pasos, pero están resumidos. Pero mira que aquí te están diciendo una descripción más acerca de cada paso. Esa es una pista para lo que es un procedimiento de auditoría. Ahora bien, sabemos que el procedimiento va a seguir lo que diga la norma. En este caso, la norma es la 19.011 y la 9.001 en su numeral, que habla sobre las auditorías. Los escucho, ¿qué preguntas hay? Profe, ¿y tú tienes la norma 19.011?
Claro, yo se las envié el segundo día. El segundo día del curso se los mandé a los correos. Pero bueno, la puedo, para ver cómo la subo aquí. No la tengo en carpeta virtual, me toca. Es que yo creo que aquí en la plataforma, en esta reunión, creo que no hay forma de subirla así. Al menos que como algo de la reunión, como se dice. Lo que, por ejemplo, sí, ahora en este mismo momento podría mandarles es, por ejemplo, esta, porque la tengo así en dirección electrónica, en un enlace, pero el otro sí me toca mandarlo como archivo adjunto. Ya yo ni me acuerdo exactamente de qué fecha fue que les mandé aquella vez esa ¿cómo es? No he visto el chat, no sé si han hecho alguna pregunta aquí, no, parece que no han hecho nada. Ese es el enlace, pero del ejemplo del informe. Y el archivo, pues tendría que mandarlo nuevamente. ¿Cómo será? O será más bien que tú me escribas al correo y yo te la mando, te respondo allí. Porque yo las mandé, yo la mandé junta, le mandé la 9000, la 9001. Sí, esas fueron enviadas al correo de cada uno. Yo reviso, profe, si algo te escribo, ¿vale? Porque no. En el asunto decía archivo de las normas. Entonces podrías hacer la búsqueda, archivo normas. Y de pronto te aparece si no lo borraste. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el informe de auditoría? ¿Sabe que son dos actividades? Sí, hay una situación que no entendí muy bien, en la que dice declaración del grado de cumplimiento de los criterios, o sea, un ejemplo de eso. Vamos a buscar el enunciado. El I, literal I. Bueno, ustedes saben que los criterios de auditoría son los requisitos que vamos a tener en cuenta para hacer nuestra auditoría. Y sabemos que los criterios son los requisitos de la norma. De la norma ISO 9000 en este caso, porque estamos en un sistema de ISO 9001. Sabemos que hay sistemas de gestión de calidad con otras normas, por ejemplo, la 22000. La 22000 aplica solamente para empresas de alimentos. Es como la misma ISO 9001, pero adaptada a alimentos. Entonces podríamos hacerlo para eso. En este caso, pues tendrían que ser solamente requisitos de ISO 9001 y requisitos legales que le apliquen a la empresa. En el caso de que hayamos auditado un proceso que tenga que ver con los requisitos legales, porque no todos los procesos tienen requisitos legales a cumplir. Entonces, una empresa podría cumplir un requisito parcialmente. No es que ustedes han visto esos formatos en los que se hace un diagnóstico inicial. O sea, cuando vamos a, digamos que asesorar a una empresa para implementar la norma, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un diagnóstico inicial de cómo está la empresa y lo que hacemos es una especie de lista de chequeo con todos los D de la norma. No sé si alguna vez han visto esos formatos. Y nosotros en cada numeral lo que hacemos es decir, cumplen un 25, está en 0. O sea, si la empresa no tiene nada, está en 0. Si la empresa ya ha hecho algo en ese requisito, puede tener 25, 50, 75. Por ejemplo, una empresa que tiene ISO 9001 debe tener los perfiles de cargo, debe tener manual de funciones, debe hacer evaluación de proveedores. Entonces, puede existir el caso de que una empresa, aunque no tenga ISO 9001, manual de funciones, que evalúa a esos proveedores sin necesidad de tener ISO 9001. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, nosotros decimos, la empresa está en un tanto por ciento. Y nosotros podemos usar diferentes escalas. Hay veces que la empresa tiene un requisito documentado, pero no lo tiene implementado. ¿Cuál es la diferencia?
Un proceso documentado es que lo tengo en papel. Yo escribo un procedimiento para evaluar proveedores, pero se quedó en el papel y nunca lo cumplí. Está documentado, pero no está implementado. ¿Ya? Entonces, esos son los, digamos que las formas en que podemos nosotros hacer un diagnóstico en la empresa, teniendo en cuenta la documentación y la implementación, y aún la implementación puede estar en varios grados, o sea, cumplirla parcialmente. 100% sería que está documentado y la cumple totalmente, y eso sería para cada debe de la norma. Entonces, en este caso, lo que me están diciendo a mí es, en cada criterio que yo definí en el plan, porque no lo voy a hacer para toda la empresa. Se supone que aquí yo voy a hacer un informe de lo que yo hice en el plan. O sea, si hacemos un seguimiento de lo que ha sido el curso, ustedes hicieron un programa, después un plan. Luego en la tercera unidad, ustedes debieron simular que hicieron lo que decía el plan. Y en el plan decía cuáles eran los criterios que ustedes iban a evaluar. Entonces van a decir, no de todos los criterios de la norma, porque imagínense cómo sería eso, sino que de acuerdo a los criterios que ustedes dijeron en el plan que iban a evaluar, qué tanto la empresa los cumple. Pero como sabemos que esta es una actividad simulada, para este punto ahí, pues yo no le presto mucha atención, porque lo que digan ahí va a ser mentira. Me hago entender, porque aún las personas que trabajan no creo que lo estén haciendo de verdad la auditoría, porque hacer una auditoría implica que te aprueben, que te den permiso, que te respondan las preguntas. Entonces aquí estamos haciendo una auditoría simulada. No sé si alguien la ha hecho de verdad, que no creo, porque no le van a dar espacio a la empresa por un curso para hacer esto, ¿no? Sobre todo para un curso corto, porque a veces uno hace, yo he hecho en empresas una tesis de grado, porque ya es algo más amplio y todo el cuento, pero acá en este caso, pues ya sabemos que estas son actividades que son simuladas. Algunos que trabajan en empresas que tienen sistemas de gestión, lo que hacen es que presentan la documentación de sus auditorías. No sé si es que le dan permiso, cómo hacen, no sé. Pero lo ideal es que hicieran el ejercicio de verdad. Entonces, en este caso, ahí lo que ustedes podrían decir es que en qué grado están cumpliendo cada requisito que ustedes auditaron. Ustedes podrían decir, por ejemplo, la empresa lo documentó, pero no lo está implementando, o lo está cumpliendo en un tanto por ciento, etcétera. Básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Quién era la persona que había hecho la pregunta? Yo, ¿Sí te quedó Carmen claro o Cecilia. no? Sí, señora. Carmen, ¿sí te quedó claro? Ah, Sí, bueno, sé que señora. como no estoy viendo acá, si miro aquí no veo ya quién está hablando. Estoy en el Word, entonces no, vamos a pasar para allá. Yo creo que en el chat no hicieron preguntas. Esta vez no hay preguntas en el chat. De todas maneras, de todo lo que he dicho, todavía hay oportunidad de que pregunten. Aunque ya estamos en la última unidad, SENA, dentro de su proceso dice que debemos hacer una sesión de cierre. Entonces, igualmente, así exista una sola persona, pues yo la tengo que hacer. Entonces, ya saben que en el programa aparece una fecha de la sesión de cierre. Todavía allí, al finalizar el curso, si tienen preguntas, todavía las pueden hacer. De todas maneras, pues como las personas casi nunca tienen preguntas para no pasar la reunión en blanco, yo lo que hago es que hago, digamos, una explicación extra con algo que esté relacionado con el curso. Bueno, pero me he dado cuenta que algunas personas no conocen bien los requisitos de la norma ISO 9001, y lo que estoy pensando es hacer como una explicación de cómo interpretar o dar ejemplos de interpretación de los requisitos de la norma. Entonces, básicamente esa sería la reunión de cierre, porque igual si no hay preguntas, pues no había nada que decir. Entonces los Muchas escucho. gracias, profe. Bien. Parece que no hay más preguntas. Bueno, el 30 es el cierre administrativo, es decir, que antes del 30 pues ya debería estar todo listo, porque el 30 se deja para sacar los listados de aprobaciones
sincronizar las notas. Uno califica en territorio, pero la verdadera nota que importa es la que queda en Sofía Plus. Y aunque esas plataformas se supone que están sincronizadas, algunas veces las calificaciones no se sincronizan. Hay que sacar unos informes estadísticos de las asistencias del curso. O sea, la plataforma va guardando esa información, pero hay que sacar unos informes, eso tiene un proceso. Entonces, lo ideal es que el 28 ya estuvieran listos. Eso es lo ideal. De igual manera, pues, el 29 yo sigo calificando, pero imagínense, tengo 5 grupos. Entonces, la idea es que el 28 podrían estar listos. Y la sesión de cierre, de pronto entendí mal la pregunta, la sesión de cierre está para el 28 y está para la noche, o sea, para la misma hora de hoy. Se quedaron callados. No, profe, por mi parte no tengo preguntas. Ah, bien. Entonces, no sé si no hay nada más que decir, o si alguien tiene alguna pregunta, pues todavía la puede hacer. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, que a todos les vaya bien y que logren el objetivo de certificar esta capacitación. Y bueno, para los que no conocen mucho los requisitos de la norma ISO 9001, yo les recomendaría que vieran el video, pasa que tengo varios, pero hay uno que resume lo que es la documentación de un sistema de gestión. Entonces, hay uno de esos videos, creo que es como de la 4ª sesión. Creo que fue el de la 4ª sesión del curso de documentación, que resume lo que fue el curso y les podría servir también para tener más claridad sobre esto. Y también están los de planificación. Bueno, entonces bendiciones para todos. Gracias, que pase feliz noche. Bueno. Feliz noche. Gracias.